Hola equipo, feliz noche pues a todos los que se están conectando, Elvis, Juan, espero que estén bastante bien y bueno, ya listos para arrancar en un par de minutos, vamos a esperar a las 7:05, unos 3 minuticos más para que se puedan ya ir sumando otros compañeros. Bienvenido el amigo Carlos Bastidas, MCT, consultor máster y especialista en todo lo que corresponde al área de infraestructura Microsoft, también talento del Ortec desde hace muchísimos años y quien también nos ha acompañado en grandes proyectos de migración. Carlos también nos ha acompañado desde diferentes versiones, por lo cual su experticia en el área pues es bien sabida tanto por nuestros alumnos como clientes jurídicos. Así que el día de hoy vamos a tener una sesión demo para ir rescatando, bueno, todas las condiciones que nos brinda la certificación en Windows Server 2022 más Azure. Recordemos entonces que vamos a tener sesiones desde lo híbrido, es decir, el on-premise más la nube, y cuál es esa característica de todo entrenamiento LURTEC. Clases en vivo, clases con instructores certificados, lo que corresponde también a escenarios tan reales que puedan ocurrir en nuestras organizaciones, orientando por supuesto también al área de seguridad, cómo blindar nuestras operaciones. Bienvenido el amigo también Glenn González, quien se suma a la sesión. Recordemos entonces que el día de hoy estamos estando la parte técnica de un webinar que hace un par de semanas no se pudo ejecutar por razones técnicas. Muchísimas gracias al amigo Carlos también por brindarnos el apoyo, el soporte y bueno, como siempre, también recordarles que pueden seguirnos a través de la www.lourtec.com, al igual que en Instagram y en las redes sociales como lourtec-ccs. Ya cuando son las 7:04 de la noche, hora Venezuela, vamos a esperar máximo a las 7:05, 7:06 y con todo gusto inicias de inmediato, Carlos, por favor. Haciendo gala, por supuesto, a todos los compañeros que se conectaron de inmediato. Gracias, Aaron. También le damos la bienvenida a la única dama por ahora que se encuentra en la sala, Isabela Díaz. Recuerden entonces que también todo el contenido que se brinda pues está en bandeja servida en la carrera Windows Server brindada por Lortec, igualmente con un contenido en infraestructura o en seguridad, disculpen, con los cursos oficiales SC900 y AZ500. También es importante recordarles que toda esta estadía de 6 a 8 meses es blindada a través de la certificación internacional a través de Pearson View, de los cuales pues Lurtec también es centro oficial de ejecución de estos exámenes. Vamos a esperar un minutico, Carlos, y todo tuyo el equipo. Muy bien, gracias. Listo, Carlos, ya siendo las 7:06 de la noche, vamos por supuesto a ser responsables con todos aquellos compañeros que se conectaron desde temprano en casa o ya en el carro o en pleno trabajo, así que bienvenidos a esta sesión. Buenas noches. Es un gusto para mí estar acá compartiendo en esta noche con ustedes una sesión de entrenamiento relacionada con el área de infraestructura. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Juan, a Giancarlo, a Diego, a Elvis, a Glenn y a Isabela, que por los momentos, como es varón, es la única dama aquí en la sala. Entonces, bueno, yo formo parte del equipo del Ortec desde hace aproximadamente unos 20 años, un poquito más. Y bueno, la verdad es que he podido disfrutar enseñando acerca de infraestructura, sobre todo en Windows Server desde las versiones Windows Server 2013 en adelante. Y tengo un poquito más de experiencia en el área, así que me ha tocado trabajar desde plataformas en Windows NT. Quizás algunos de ustedes no sepan mucho qué es eso de Windows NT, pero el sistema operativo muy bien. Y, y el Nortec dando cursos oficiales a partir de Windows Server 2003, así que puedo disfrutar todo lo que es la evolución
de los sistemas operativos para servidores Microsoft. Esta noche voy a compartir entonces una presentación, así que ya voy a compartir la pantalla. Permítame un momento. Espero que se vea. Si me confirman, ve la pantalla con la portada de la presentación. Sí, sí, correcto. Excelente. Entonces vamos más bien a quitar la cámara para no robar espacio. Y vamos entonces a trabajar con la presentación del día de hoy, en donde la intención es tratar de emular lo que sería una clase en el área de infraestructura. Así que, primero, permítame recordarles, aunque creo que la semana pasada estuvieron con Aarón y conversaron un poco acerca de Lourtec, ¿no? Lourtec es una organización especializada en adiestramiento, en un centro de adiestramiento con más de 20 años de experiencia, donde el fuerte durante años han sido los cursos Microsoft, Cisco, y es también representante de las principales casas de certificación. En Lortec tenemos una amplia experiencia en lo que es el tema de formación, con cursos presenciales, cursos en líneas, y también en las premisas de nuestros clientes desde hace ya bastante tiempo. Ahora, en la sesión de hoy vamos a tener una clase relacionada con el área de infraestructura, y son varios los cursos en los que nosotros aprendemos acerca de lo que es la operación de plataformas basadas en Windows Server y también en plataformas híbridas en donde, eh, digamos, la infraestructura se basa no solamente en la plataforma on-premise o en premisas de la organización, sino también en la nube pública, en este caso la nube de Microsoft, que es Microsoft Azure. Entonces, hoy escogimos un tema que tiene que ver un poco con esos dos mundos. Mi nombre es Carlos Batila, ya me había presentado, así que vamos a comenzar. Y el tema que seleccionamos para la noche de hoy, tratando de representar un poco lo que es la plataforma dentro de la organización, como también en la nube, es el tema de infraestructura híbrida de Windows Server, específicamente lo que es el manejo o la gestión de identidades en un ambiente híbrido. Así que vamos a ver un poco de lo que son ambientes de identidad híbrida y también vamos a ver, vamos a comentar lo que es el caso de la implementación de controladores de dominio para manejar la plataforma de identidad, digamos, on-premise o local, pero también llevada a la nube, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que quisiera destacar es que eh, la plataforma de identidad en la nube de Microsoft arrancó con el nombre de Azure Active Directory, pero recientemente cambió su nombre y ahora se llama Microsoft Entra. Así que si ustedes ven por allí Microsoft Entra y algunos extrañan el nombre de Azure Active Directory o que fue lo que pasó con Azure Active Directory, bueno, simplemente se trata de un cambio de nombre. Azure Active Directory o el directorio activo de Azure es lo mismo que ahora es Microsoft Entra. Así que es simplemente un cambio de nombre. Eh, Ahora bien, yo no sé si los que están acá presentes, de los participantes, tienen experiencia con la nube. Yo me imagino que algunos sí, algunos que eventualmente tengan mucha experiencia, otros al menos lo conocen de forma referencial, pero es una realidad hoy en día que es de uso masivo prácticamente los servicios en la nube, porque representan un conjunto de ventajas. Migrar algunas cargas de trabajo o emplear algunos de los servicios que hoy en día se ofrecen en una gran plataforma con disponibilidad global, en donde cada organización puede pagar por ese pedacito que usa de esos servicios, lo cual brinda, bueno, flexibilidad, eficiencia, economía, alta disponibilidad y otro conjunto de atributos
a lo que es la operación de estas distintas organizaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Azure, la nube pública de Microsoft, eh, existe un sistema de identidad que se llama Microsoft Entra y básicamente permite entonces que nosotros podamos tener un sistema de autenticación y autorización para esos servicios en la nube. Ahora bien, muchas de las organizaciones que emplean la plataforma en la nube de Microsoft, muchas de las organizaciones que se apoyan en Azure, son también organizaciones que localmente en sus distintas sedes emplean la suite de identidad Active Directory, Domain Services o servicios de dominio de directorio activo, que básicamente es el sistema de autenticación, autorización y control de acceso de Microsoft, que hoy en día es la plataforma más empleada en la mayoría de las organizaciones. Entonces, cuando estas empresas o estas organizaciones comienzan a utilizar servicios en la nube, se apoyan en un sistema de identidad similar que se llama Microsoft Entra. Sin embargo, ese sistema de identidad basado en la nube que se llama Microsoft Entra se puede integrar con otros sistemas de identidad también en la nube o locales. Y por supuesto, tiene una excelente integración con el sistema de identidad Microsoft que empleamos en las premisas o en las sedes físicas de las organizaciones, que es Active Directory, Domain Services o servicios de dominio de directorio activo. Entonces vamos a ver en la noche de hoy algunas de esas opciones de integración entre Active Directory, Domain Services y Microsoft Entra. Lo primero que nosotros podemos considerar es, bueno, cuál es esa necesidad de integración y de qué forma nosotros la pudiéramos llevar a cabo. Pero antes de eso, e imaginando que la mayoría de ustedes conoce mejor la suite de identidad Active Directory Domain Service o lo que es justamente ese manejo de credenciales localmente, es decir, que cada quien se siente en su estación de trabajo y lo primero que hace es que, bueno, puede colocar ahí su nombre de usuario, si es que ya no está predeterminado, y su contraseña o su smart card o la huella o cualquier otro factor de autenticación e inicia sesión, perdón, en su estación de trabajo y tiene acceso a todo lo que se supone debe tener acceso y no puede tener acceso a aquellos elementos que se supone no están destinados para su uso. Entonces, ese sistema de autenticación es, pues, digamos que es lo que conoce prácticamente todo el mundo, trabaje o no trabaje en tecnología, de alguna forma ya ha interactuado seguramente con ese sistema de autenticación. Ahora, cuando nosotros comenzamos a utilizar algunos servicios en la nube, y muchos de nosotros seguramente empleamos servicios en la nube de Microsoft, por ejemplo, Microsoft 365, eh, muchos de nosotros utilizamos correos electrónicos basados en Exchange Online, y localmente utilizamos nuestro Outlook para conectarnos o desde nuestro dispositivo móvil utilizamos Microsoft Outlook para conectarnos entonces a nuestro usuario en Exchange, que forma parte de la suite de productos Microsoft 365, o empleamos Word, Excel, PowerPoint, ya sea on-premise o en la nube, asociado a esa suite de productos que te está integrado en Microsoft 365. Ahora, cuando tenemos una organización con muchos usuarios, digamos, 300, 500, 4000 usuarios, el tema de la identidad implica un manejo que puede complicarse cuando tenemos entonces una plataforma distinta en la nube y que las mismas personas eventualmente van a necesitar acceso a esos recursos. Entonces, allí es cuando una integración es necesaria y eso va en función de los distintos requerimientos. ¿Qué ocurre? En las organizaciones, nosotros tenemos usuarios que tienen entonces sus respectivas cuentas de usuario. Ellos forman parte normalmente, o sus cuentas de usuario forman parte de grupos de seguridad, de grupos de
distribución, tienen acceso a distintos recursos y en función de esas credenciales, entonces pueden utilizar o no algunas aplicaciones y otros servicios. En la nube ocurre lo mismo. La diferencia es que el sistema de autenticación y autorización es Microsoft Entra, para el caso de Azure, ¿no? Y entonces, lo que se trata, esta plataforma de identidad de la nube, es similar a la que usamos localmente, porque al final del día es validar que quien quiera entrar a la plataforma es quien dice ser, y que una vez que se haya autenticado, entonces pueda tener acceso a aquellos recursos para los cuales ha sido previamente autorizado. Entonces, simplemente un sistema de validación. Ahora, esta plataforma de identidad de la nube, vale la pena destacar que funciona bajo la modalidad de plataforma como servicio. Y esto recordando que cuando hablamos de servicios en la nube, o cuando hablamos del concepto de nube pública, los distintos productos entran en una clasificación principal que va desde lo que llamamos infraestructura como servicio, básicamente es tener máquinas virtuales, redes virtuales, etcétera, 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 pero no en nuestros centros de datos localmente, sino en los centros de datos de Microsoft, donde todo el hardware es operado por Microsoft, pero nosotros ejercemos parte de la administración de esos recursos y entonces esa es la modalidad de infraestructura como servicio, ¿verdad? Infrastructure as a Service. Luego tenemos otra modalidad, otro nivel, donde hay mayor gestión por parte de Microsoft, que es PaaS o plataforma como servicio, y el servicio de Microsoft Entra forma parte de esa categoría, de plataforma como servicio, porque cuando nosotros utilizamos esta plataforma de autenticación y autorización, Elvis creo que tiene abierto el micrófono, Elvis. Si le puedes poner mute, por favor. Entonces, cuando nosotros utilizamos Microsoft Entra, estamos utilizando un servicio bajo esta plataforma como servicio. Entonces, no estamos creando ningún servidor virtual, nada, sino que es un servicio que está disponible No hay en plata ya. toda la plataforma de Azure globalmente. Elvis, Elvis creo que no se ha dado cuenta que tiene abierto el micrófono. Bueno, Ay, Dios. Disculpen. no te preocupes, Elvis, tranquilo. Eso pasa con Pasa que frecuencia. tengo los niños aquí. Disculpen. Sí, ya lo dimos cuenta, no te preocupes, eso es común. Bueno, muy bien. Entonces, esta plataforma de identidad Microsoft Entra, que funciona bajo esa modalidad de plataforma de servicio, vamos a decir, de plataforma como servicio, de Platform as a Service, ¿verdad? Es un servicio de identidad que ofrece un sistema híbrido nativo de la nube que permite el manejo de cuentas de usuario, de grupos, también permite la gestión de dispositivos, cumple con los estándares de protocolos de nube abierta, de Open Cloud, ¿verdad? Y ofrece un sistema robusto, avanzado de protección y de seguridad basado en objetos de identidad, tokens y en inicios de sesión. Entonces, es un servicio bastante robusto de identidad que es nativo de la nube y que se puede integrar perfectamente con sistemas de identidad tales como, eh, digamos, Active Directory Domain Services, que es lo que normalmente conocemos como ADDS. Hace muchos años era directorio activo o Active Directory, pero cuando se fueron agregando otros productos asociados con el tema de identidad, entonces se le puso ese apellido. Y cuando hablamos entonces de la plataforma de identidad on-premises o en los servidores locales de la organización, entonces estamos hablando de ADDS o Active Directory Domain Services. Entonces, también es importante establecer que hay unas diferencias entre Active Directory Domain Services y Microsoft Entra. Se parecen, son del mismo fabricante, pero no es lo mismo. No se trata simplemente de tener un Active Directory en la nube. Hay algunas diferencias fundamentales. No sé, lo primero que debemos nosotros
entender es cuando una organización contrata servicios en Azure, entonces tiene un tenant, tiene una cuenta general de organización y a lo largo de ese tenant tiene entonces todo lo que es la plataforma de lo que llamamos Microsoft Entra hoy en día, que antes era Azure Active Directory, ¿verdad? Entonces, allí, en esa misma plataforma de Azure, ese es el espacio de seguridad, de autenticación, eso es lo que nos garantiza establecer controles de seguridad que permiten aislar el área de trabajo de nuestra organización en Azure. Y el sistema de identidades Microsoft Entra. Hay algunas diferencias entre Microsoft Entra y Active Directory Domain Services, entre otras. Podemos destacar, por ejemplo, que Microsoft Entra no es compatible con Kerberos, no es un sistema Kerberos, no es un sistema que tampoco sea compatible con el DAP, aunque recientemente hay una nueva modalidad, un nuevo servicio que sí es compatible con el DAP, pero Microsoft Entra sí, en general no es compatible con el DAP, con Lightweight Directory Access Protocol, como sí lo es Active Directory Domain Services, ¿no? Tampoco maneja políticas de grupo. Entonces no tenemos ese tipo de objetos de políticas de grupo, las GPO famosas, no, eso es solamente para implementar en Active Directory Domain Services. No existen los conceptos de bosque o dominio, que son conceptos de seguridad y de administración, de delegación, que se manejan en Active Directory Domain Services. Y tampoco nosotros gestionamos máquinas virtuales sobre las cuales se opera el servicio de Microsoft Entra. Microsoft Entra es un servicio disponible que se replica a lo largo de toda la plataforma de Azure y nosotros no tenemos injerencia sobre la gestión de los servidores sobre los cuales se apoya. Es un servicio que se entrega así, con plataforma de identidad directamente gestionado por Microsoft. Entonces, esa es otra diferencia importante en relación o en comparación con Active Directory Domain Services. Aunque no lo dijimos, vamos a dar un espacio para interactuar, para tener preguntas, para bueno, plantear inquietudes al final de esta presentación. Sin embargo, si hay algo que no se escucha bien, si hay una duda corta, algo simple, sencillo, que les produce una inquietud en el momento, siéntanse en la libertad de tener una interrupción, de interrumpir un momento para que podamos entonces atender esa duda, esa inquietud de manera inmediata, siempre que sea algo puntual. De igual, al final de la presentación vamos a dar suficiente tiempo, espacio para que podamos atender cualquier duda o discutir acerca de cualquiera de estos aspectos que estamos tratando el día de hoy. Ahora bien, esta plataforma de identidad de la nube, que es Microsoft Entra, se puede integrar con nuestra plataforma on-premises, con nuestra plataforma local de identidad, que es Active Directory Domain Services, de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos, y además no son excluyentes algunas con otras, por ejemplo, nosotros tenemos 2, 3 sedes en nuestra organización, sedes físicas, quiero decir, y de pronto estamos en un ambiente donde deseamos aumentar la disponibilidad de nuestros servicios de identidad hacia la nube. Queremos tener un controlador de dominio o 2 controladores de dominio que estén en Azure para garantizar su disponibilidad, que son equipos que, bueno, van a estar protegidos en unos centros de datos bien robustos, que son los de Microsoft, y que van a tener entonces accesibilidad desde cualquier parte del mundo, de una forma más confiable que de pronto el centro de datos que nosotros tenemos en nuestra modesta sede, ¿no? En ese caso se puede hacer una implementación de forma tal que yo lleva entonces un control de dominio hacia la nube, pero también puede ser que yo lo que deseo simplemente, algo más sencillo, es que las mismas cuentas de usuario que emplean los empleados de la organización para tener acceso a sus recursos localmente, bueno, ellos puedan utilizar esa misma cuenta de usuario para tener acceso a sus servicios de Microsoft 365, por ejemplo, o para tener acceso a otros recursos que forman parte de esos servicios, productos que yo utilizo en Azure. También yo puedo extender mi plataforma de identidad hacia la nube haciendo una integración
que puede consistir, por ejemplo, en una sincronización de cuentas e inclusive sincronización de contraseñas entre las cuentas de usuario que yo tengo en Active Directory y Domain Services y el tenant que tengo en Azure, es decir, Microsoft Entra. Entonces yo puedo crear unos procesos de sincronización de manera tal que cuando yo aprovisiono una cuenta de usuario on-premises, no tengo que ir a la nube a crear una nueva cuenta de usuario para que el usuario tenga que tener un juego de credenciales adicionales con otra contraseña. No, sino que yo puedo automatizar ese proceso de forma tal que todas mis cuentas de usuario que yo tengo en mi plataforma, en mis sedes locales, también entonces se repliquen para que estén disponibles para el uso de esos servicios en Azure o en Microsoft 365, ¿verdad? Eso también es una forma de integrar. Incluso para algunos ambientes más complejos, puedo hacer una implementación de Single Sign-On, donde básicamente cada vez que un usuario vaya a emplear algún servicio en la nube, algún servicio relacionado con Azure o con Microsoft 365, el proceso de autenticación implique una validación de credenciales directamente en mi plataforma on-premise, pasando por un proceso de federación de identidades. Entonces allí es una implementación un poco más compleja porque no solamente hay una interacción entre Active Directory y Domain Services y Microsoft Entra por medio de una sincronización, sino que ese proceso de autenticación va directamente pasando por Active Directory Federation Services, ¿verdad? Y por una autenticación basada en paso directo, lo que es una pass-through authentication, hacia mis servidores on-premises. Y entonces es una autenticación ágil, pero es en tiempo real, mi plataforma on-premise, ¿no? También es posible hacerlo de esa manera. Esa es otra forma de integrar. Viéndolo un poco más gráficamente, tenemos esta lámina en donde nosotros tenemos de un lado la plataforma en la nube, ¿verdad? Donde tenemos esas distintas modalidades, ya sea infraestructura como servicio o infrastructure as a service, plataforma como servicio o platform as a service, y también tenemos otros software, otras soluciones directamente como software as a service o software como servicio, como es el caso, por ejemplo, de Exchange Online o el caso de SharePoint Online o el caso pues de aplicación, de otras aplicaciones de Microsoft 365 que tengo acceso directamente sobre la nube. Y yo no gestiono ningún servidor ni nada, sino que simplemente puedo utilizar mi software y lo único que yo gestiono son los datos que están dentro de ese software, ¿no? Ahora bien, del otro lado de esta lámina, tenemos entonces nuestra plataforma local, en donde simplemente en un servidor miembro del dominio que yo deseo integrar, instalo una aplicación llamada Microsoft Entra Connect. En esta lámina, el gráfico todavía dice Azure Active Directory Connect. Hay todavía algunos elementos donde están todavía los nombres anteriores, pero es el mismo producto, es el mismo software que permite una interacción constante de sincronización entre mi sistema de autenticación local, es decir, Active Directory, Domain Services y la plataforma en la nube, es decir, Microsoft Entra. Entonces, ese agente va a estar, ese software, ¿verdad? Esa aplicación va a estar haciendo la sincronización para que cada vez que yo creo cuentas de usuario o desactivo una cuenta de usuario o un usuario cambia su contraseña, entonces esos cambios se sincronizan hacia la nube de forma tal que cuando la persona vaya a utilizar algún servicio en la nube, pueda emplear las mismas credenciales que utiliza on-premises. ¿De acuerdo? Ahora, una implementación un poco más complejo que implica lo que hemos identificado como Pass-Through Authentication o PTA, sus siglas en inglés. Entonces, es una opción en donde la implementación implica que cuando un usuario va a colocar sus credenciales, la autenticación se va a dar directamente hacia la plataforma on-premise de forma tal que no se sincronizan las identidades, sino que la autenticación propiamente ocurre en nuestra plataforma local.
Eso también se puede llevar a cabo de una forma distribuida y más segura por medio de servicios de federación, ¿verdad? En donde nos apoyamos entonces en una implementación más compleja, donde Azure no interactúa directamente con Active Directory Domain Services, sino que pasa por medio de unos servidores de federación, de unos Federation Proxies, que luego interactúan con otros servidores de federación basados en Active Directory Federation Services, y entonces se lleva a cabo un proceso de autenticación en tiempo real. Esas credenciales no están almacenadas en la nube, sino en nuestra plataforma local, y esa interacción es segura y al momento de la autenticación por parte del usuario. Microsoft ofrece algunos criterios que permitan, que ayuden durante el análisis, por medio del cual nosotros vamos a decidir cuál de esas opciones es como la más adecuada o que se ajusta más a los requerimientos de cada organización o de nuestra organización, ¿no? Entonces, desde la opción más sencilla, que es la implementación de Microsoft Entra Connect, ¿verdad? Donde simplemente tenemos una sincronización constante, hasta, por ejemplo, los servicios de federación, normalmente implementados para organizaciones grandes con mayores requerimientos de seguridad en función de esas aplicaciones que estén empleadas. En cualquiera de esos casos, cuando incluso, imagínense que trabajamos en una organización donde trabajan solamente unas 20 personas o unas 15 personas, y bueno, deciden migrar algunas cargas de trabajo hacia la nube. Por ejemplo, en vez de tener el servidor de correo local, que para tan pocos usuarios no tienen tanto sentido, porque la inversión necesaria es muy grande para tan pocas personas, simplemente se decide hacer la implementación de Microsoft 365. Y bueno, ya eso es un primer requerimiento de integración, porque va a ser más sencillo para cada una de las personas que trabajen allí utilizar un solo juego de credenciales, en vez de estar aprendiéndose otra cuenta de usuario, otra contraseña, tener ese ciclo de actualizar la contraseña, bueno, pues más difícil. Entonces, ese proceso de aprovisionamiento, de atención, de gestión del usuario es más sencillo cuando tenemos una integración. En esos casos, bueno, el análisis es más sencillo y la implementación también lo es. Y de ahí en adelante, la gestión, el día a día es mucho más fácil, ¿eh? Entonces, para casos como ese, normalmente empleamos un proceso de sincronización. Y en esa sincronización, como les comentaba, todas las credenciales y todas las cuentas de usuario que yo emplee, que yo cree, que yo gestione localmente, se sincronizan hacia la nube y entonces, bueno, pues ya nos estamos ahorrando una gran parte del trabajo de administración, pero lo más importante es que le estamos también facilitando el uso de la plataforma a las personas que trabajan en la organización. Eso es una gran ayuda y es un proceso de automatización que vale la pena implementar. De forma predeterminada, las contraseñas no se sincronizan, pero se puede activar una función, ¿verdad? Que es algo muy sencillo para que esas contraseñas también se sincronicen y es lo que normalmente hacemos para facilitar la vida del usuario. Ahora, hay otras funciones más avanzadas que se implican un licenciamiento adicional en Microsoft Entra, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que es el password write back, es decir, que los usuarios puedan entrar a la plataforma en la nube, correr un proceso, por ejemplo, de recuperación de contraseña o de autogestión de contraseña, y entonces esa contraseña que se actualiza en la nube se sincroniza hacia la plataforma on-premise. Eso no es algo que esté incluido en los servicios básicos de Microsoft Entra, ¿verdad? Sino que hay que invertir en un licenciamiento adicional, que es un licenciamiento por usuario. Entonces, también son elementos que vale la pena tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora, esa primera opción es la que les comentaba de el Microsoft Entra Connect, que es esa aplicación que se despliega normalmente en un servidor miembro del dominio. No se recomienda por seguridad que sea
un controlador de dominio, aunque podría hacerse, no es que va a dar error, ¿no? Pero lo ideal es hacerle un servidor miembro, que ese servidor miembro debe tener comunicación directa con algún controlador de dominio y es esa aplicación la que va a gestionar esos procesos de sincronización entre nuestro sistema de identidad local y la nube. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra opción, bueno, y hay algunas características que se comentan, como lo que ya les hablaba acerca del password change right back, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, pues, con esa integración y esa facilidad al hacer una replicación de lo que es el sistema de identidad, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros vamos a hacer una implementación de este tipo, es importante contar con algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, siendo que esta aplicación, es decir, el Microsoft Entra Connect, va a interactuar tanto con la plataforma de identidad local, o sea, Active Directory Domain Services, como con la plataforma de identidad en la nube, es decir, Microsoft Entra. Entonces, es necesario que para el momento del despliegue nosotros contemos con credenciales de administrador, ¿verdad? Es decir, del más alto nivel en ambas plataformas. En el caso de la plataforma on-premises, ese alto nivel es una cuenta que sea miembro del grupo Enterprise Admin, y en el caso de la plataforma en la nube, necesitamos una cuenta de usuario con el rol de Global Administrator. En ambos casos son como los niveles más elevados de poder administrativo de una cuenta de usuario. Y bueno, por supuesto, esa cuenta también debe tener derechos de administrador en el servidor local, el servidor virtual o físico, ¿no? Donde vamos a hacer la instalación de la aplicación Microsoft Entra. También, hoy en día existe disponible, o tenemos disponible, una modalidad muy similar a lo que es la aplicación de Microsoft Entra Connect, que se llama Microsoft Entra Connect Cloud Sync. La diferencia es que en este caso no se instala una aplicación que hace todo el trabajo localmente y entonces recopila, compara y, digamos, lleva a cabo la sincronización en ambas direcciones hacia la nube, sino que esta plataforma tiene toda esa inteligencia, es decir, toda la aplicación de sincronización corre directamente en la nube y lo que se instala localmente es un agente ligero. Entonces apenas un agente que se aprovisiona para un equipo local o para varios, porque es otra ventaja, ¿no? Cuando hablamos de Microsoft Entra Connect Cloud Sync, podemos entonces instalar agentes en distintos equipos, en diferentes sedes para mejorar la disponibilidad. Inclusive si tenemos algún escenario donde la misma organización, ya sea producto de una fusión, de la adquisición de una nueva empresa en el grupo, etcétera, cuenta con diferentes bosques y esos bosques no tienen relaciones de confianza entre ellos, es decir, no están conectados de forma directa por medio de ninguna conexión de red. Aún en esos casos, nosotros podemos tener sincronización con esos distintos bosques, con esos diferentes dominios, hacia un mismo tenant en Azure por medio de esta opción de Microsoft Entra Connect Cloud Sync. Esta es una versión más nueva, más sencilla de implementar, más ligera localmente y tiene algunas diferencias respecto al conector de Microsoft Entra Connect, que es la aplicación que se instala en uno de los servidores de la organización. Sin embargo, a estas alturas, la solución más común, la más empleada hasta el momento es el Microsoft Entra Connect, porque esta otra opción realmente tiene menos tiempo y aún no se ha difundido tanto su uso. También, nosotros al momento de llevar a cabo un despliegue de una solución híbrida, cuando nosotros diseñamos cómo va a ser ese proceso de integración por alguna de las opciones que hemos comentado, también deberíamos en ese proceso preparar nuestra plataforma local para que
cuando activemos esa sincronización, tengamos un despliegue sano, no estemos llevando problemas de nuestra plataforma on-premise hacia la nube. Entonces, hay algunas tareas iniciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros deberíamos depurar todas nuestras cuentas de usuario para que tengan atributos con los datos correctos, que son los que se van a sincronizar hacia la nube, ¿no? Y también es importante que esas cuentas de usuario tengan su nombre correcto. Recuerden que lo que viene después del arroba en una cuenta de usuario forma parte también del VPN, ¿verdad? Entonces es importante que ese nombre completo, ese identificador que se va a ir a la nube, sea el correcto. Normalmente lo asociamos con dominios ruteables en Internet para tener una plataforma unificada, de forma tal que el usuario, en su nombre de usuario, tenga de una vez formando parte el dominio que va a emplear, por ejemplo, para su correo electrónico, ¿no? También es importante hacer un inventario, una evaluación completa de todas las cuentas de usuario, de todas las cuentas de correo que vamos a integrar. También hacer una revisión de los niveles funcionales, de los dominios y de los bosques localmente, de las distintas extensiones del esquema, para que nosotros podamos con tiempo evaluar si hay algunos atributos personalizados que estemos empleando en nuestra plataforma local. Recordemos que cuando hablamos de Active Directory Domain Services, esa columna vertebral, esa estructura de los datos asociados a cada cuenta de usuario, se manejan, se regulan por medio del esquema, que es único para todo un bosque. O sea, hay que evaluar el esquema para poder entender cuáles son los atributos que tiene cada cuenta de usuario y ver su compatibilidad y conveniencia al momento de sincronizarla con Microsoft Entra. También es importante validar que tengamos implementaciones locales de Microsoft Exchange o de Sky for Business para entonces ver la ubicación y la implementación de los servidores proxies que empleamos para esa comunicación entre la plataforma local de mensajería y telefonía y la nube. También es importante identificar los dominios que estamos asociados, que tenemos asociados a las implementaciones, y que tenemos más de una, de Microsoft SharePoint. También ver si nosotros tenemos todo lo necesario para hacer una implementación de Single Sign-On, y también tener en cuenta todos los cambios requeridos a nivel de la plataforma DNS, de los registros DNS, de los puertos que vamos a tener que tener ubicados para la comunicación, para un adecuado despliegue de Microsoft 365. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer la implementación de Exchange Online, de Skype for Business y de otros servicios, es fundamental que en nuestra plataforma DNS correspondiente a los dominios asociados hayamos preparado todos los registros DNS adecuados para que el despliegue funcione. Pues si no, no van a llegar los correos, o no van a salir los correos, o van a ser catalogados como spam, etc. También es bueno saber que contamos con algunas herramientas que facilitan este trabajo de evaluación, inclusive de corrección de algunos problemas que pudiéramos tener en nuestra despliegue, en nuestra plataforma de Active Directory Domain Services. Entonces son herramientas que nos ayudan a evaluar, ¿verdad? A corregir algunas situaciones que pueden causarnos problemas al momento de hacer nuestra integración. Ahí tenemos, por ejemplo, la herramienta IDFix Tool y la otra herramienta admodify.net. Ambas nos ayudan entonces a detectar inconsistencia, a corregir problemas, por ejemplo, asociados con el nombre que se va a emplear como dirección de correo, etc. Muy bien. Ahora, yendo un poco más a la parte ya detallada, lo que sería una implementación de una sincronización de directorios empleando Microsoft Entra Connect. Esta aplicación que hemos comentado, básicamente es una aplicación que nosotros descargamos de Azure, le instalamos en un servidor miembro
y hacemos la configuración de algunos elementos básicos. Inclusive tenemos la opción en el wizard de una configuración express, ¿verdad? O si queremos hacer algo más robusto, más detallado, podemos ir por la opción avanzada y en ese caso pudiéramos hacer una implementación inclusive que abarque varios bosques de directorio activo, en donde tengamos todos los datos bien resguardados en una implementación de Microsoft SQL Server. Implica una implementación más costosa por licenciamiento y podemos tener escenarios mucho más complejos por medio de la personalización de esta implementación, donde podemos solamente asociar algunas unidades organizacionales para sincronizar o para que el criterio de que si sincroniza o no se sincroniza una cuenta tenga que ver con la revisión de un atributo en particular de esa cuenta de usuario que coincida con algún valor, etcétera, 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 ¿no? También nosotros tenemos algunas funciones adicionales u opcionales, como por ejemplo la sincronización de la contraseña, el write back de las contraseñas, que también dependen, como le había comentado, de un licenciamiento adicional en Microsoft Entra. Por ejemplo, hacer una implementación híbrida de Exchange y de Exchange Online, donde eventualmente yo tengo servidores locales y también empleo lo que es la plataforma de mensajería electrónica en la nube de Microsoft, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos llevar a cabo una personalización muy granular del despliegue que estamos llevando a cabo, ¿no? Otra opción de sincronización, más que de sincronización, de integrar estos dos sistemas de identidad, es decir, Active Directory Domain Services y Microsoft Entra, es por medio de lo que es Single Sign-On. En el caso de Single Sign-On, como habíamos comentado, no se sincroniza todos los datos, incluyendo contraseñas hacia la nube, sino que el proceso de autenticación, cuando inclusive abarca servicios de la nube, va siempre contra nuestra plataforma local, ¿no? Eso implica la implementación con servidores de federación, etcétera, pero es importante también considerar que, aunque es una implementación más compleja, también tiene limitaciones en cuanto a la compatibilidad. Básicamente, no se integra bien con aplicaciones heredadas de Microsoft Office, sobre todo en versiones viejas. Tampoco es compatible con PowerShell versión 1. Bueno, digamos que tiene un conjunto de limitaciones asociado a la obsolescencia de algunas soluciones Microsoft, ¿verdad? Y también, pues digamos que es más complejo en su implementación. Entonces también es un tema para tomar en cuenta, para valorar. ¿Ok? Entonces, este es otro aspecto interesante. Bueno, y vamos con el tiempo, ya estamos acercándonos al final de la presentación para poder tener este espacio para interactuarlo, para que puedan hacer planteamientos, preguntas, ¿no? Bueno, hay otro servicio que no hemos comentado hasta ahora, que también es novedoso, tiene relativamente poco tiempo en el mercado por parte de Microsoft, que es una solución todavía no muy usada, que es un sistema de identidad en la nube, es decir, ofrecido en Azure, y que es un paso un poco más allá y le agrega algunas características a la identidad de la nube que son más compatibles con la identidad on-premises. Y este servicio se llama Microsoft Entra Domain Services. Y básicamente permite sincronizar una plataforma de identidad de la nube que incorpora algunas características, ¿verdad?, parecidas a las de Active Directory Domain Services, es decir, la plataforma de identidad en premisas, on-premises, como por ejemplo que incluye elementos tales como Kerberos en la autenticación, que incluye también el despliegue de políticas de grupo, permite entonces que equipos se unan y cuentas de usuarios formen parte de un dominio, y eso es algo interesante y que facilita algunos despliegues. Yo no sé si alguno de ustedes tiene experiencia, por ejemplo, haciendo despliegues de Remote Desktop Services, que permite el uso de aplicaciones como Remote Apps, es decir,
facilita el despliegue de aplicaciones, centralizando el uso desde múltiples estaciones de trabajo en un solo servidor de aplicaciones, donde el protocolo de acceso es RDP. Para el despliegue de aplicaciones de forma rápida y sencilla y mantenimiento es genial. Cuando vamos a hacer un despliegue de Remote Desktop Services en Azure, oye, implica implementar en Azure también controladores de dominio, etcétera, ¿no? En cambio, con servicios como este de Microsoft Entra DS o Microsoft Entra Directory Services, no es necesario, sino que este servicio perfectamente cubre ese requisito de servicios de escritorio remoto que requiere, que obliga el empleo de directorio activo, ¿no? Eso facilita, pues. Y hay otras aplicaciones que requieren interactuar con el directorio activo por medio de Kerbero, y entonces se puede facilitar por medio de este servicio llamado Microsoft Entra Domain Services. ¿Eh? Por ejemplo, te permite la administración segura de máquinas virtuales que estén hospedadas en Azure. También permite, que inclusive algunas aplicaciones locales que utilicen el DAP, que también integra el DAP, ¿no? Puedan entonces tener autenticación en la nube por medio de Microsoft Entra DS o Microsoft Entra Directory Services. ¿Eh? Entonces, desde ese punto de vista, te amplía la compatibilidad, también es compatible con Remote Desktop Services desplegados en Azure. ¿Eh? Ahora, algunos temas para tener en cuenta, ¿no? Ese servicio, aunque se parece un poco más a Active Directory Domain Services, no es lo mismo desde el punto de vista que, por ejemplo, permite una infraestructura, una organización lógica plana. Es decir, no tienes distintos niveles que tú puedes construir por medio de las unidades organizacionales que utilizamos en Active Directory Domain Services, donde tenemos una unidad organizacional, después agregamos 2 hijas, estas hijas tienen otras hijas y así, ¿no? Acá no, es una organización de un solo nivel. Tiene un sistema de GPO integrado de forma nativa. Tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, usted no puede entrar a un controlador de dominio para gestionar las identidades. No, eso viene siempre por medio de la sincronización. Y no hay un controlador de dominio que tú puedas gestionar. Este sistema de identidad va sobre el servicio de Microsoft Entra. Por lo tanto, no hay un equipo, ni físico ni virtual, que tú puedas administrar como tú lo haces, como por ejemplo, con un controlador de dominio. Son credenciales que además vienen vía sincronización, es decir, que tú no puedes restaurar una contraseña directamente en Microsoft Entra Domain Services, sino que eso viene siempre vía sincronización de un despliegue local de Active Directory Domain Services, ¿de acuerdo? Ahora, para el despliegue, no es como, bueno, típicamente haríamos en el caso de Active Directory Domain Services, que básicamente es agarrar un servidor físico virtual, promoverlo como controlador de dominio y luego hacer la implementación del directorio activo, ¿no? O avanzar en esa implementación. Acá le damos de alta con un servicio en Microsoft Azure, así que debemos entrar, debemos ya contar con un tenant o una suscripción de Microsoft Entra, ¿verdad? Debemos ya tener una plataforma local de Active Directory Domain Services en donde hayamos implementado la aplicación que hemos comentado que es Microsoft Entra Connect, ¿verdad? Nosotros debemos apuntar en este servicio hacia unos servidores DNS que formen parte de esa implementación, es decir, que estén conectados con Active Directory Domain Services, y luego entonces nosotros podemos seleccionar cuál es el dominio que nosotros vamos a asociar o vamos a sincronizar, ¿verdad? Entre Microsoft Entra Domain Services y Active Directory Domain Services, es decir, nuestra plataforma on-premises, nuestra plataforma en nuestras sedes locales. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros hemos hecho esa configuración, ¿verdad? Es importante entender que va a haber una comunicación directa entre esta plataforma y nuestra plataforma on-premises. Así que nosotros debemos tener una VNet o una red virtual
que debe estar conectada, o sea, debe tener visibilidad con nuestro ambiente local, ¿verdad? De Microsoft Active Directory. También es importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? Nosotros vamos a ver en nuestro tenant dos servicios empresariales, uno llamado Domain Controller Services y otro llamado Azure Active Directory Domain Controller Services. Aunque se llamen así, no significa que nosotros vayamos a gestionar ningún controlador de dominio en la nube. Es el nombre del servicio que tiene esa interacción con nuestra plataforma on-premises. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Hay algunos temas que también hemos mencionado, y es que nosotros en esta plataforma de Microsoft Entra Domain Services tenemos algunas tareas administrativas que son factibles y otras que no. Nosotros podemos configurar unas GPO que vienen predeterminadas en un contenedor llamado AADDC, ¿verdad? Que de Azure Active Directory Domain Controller. Y allí nosotros podemos entonces gestionar esas GPO predeterminadas. También podemos administrar DNS en el dominio administrado. También podemos crear y administrar unidades organizacionales customizadas en una plataforma plana, por supuesto. Y también podemos tener control administrativo sobre aquellos equipos que se unan a ese dominio que estamos manejando por medio de Microsoft Entra Domain Services. Sin embargo, por ejemplo, nosotros no podemos editar ni extender, no podemos agregar atributos ni modificar estructuras de atributos en el esquema de Microsoft Entra Domain Services. Es una plataforma que viene con la versión estándar del esquema y no se puede modificar. Tampoco nosotros podemos conectarnos a un controlador de dominio vía escritorio remoto, como típicamente lo hacemos con nuestros controladores de dominio locales, con nuestros controladores de dominio que empleamos para Active Directory y Domain Services, sino que aquí esto es un servicio que se ofrece bajo la modalidad de plataforma como servicio, ¿verdad? No podemos agregar controladores de dominio adicionales, ni físicos ni virtuales, a esa plataforma de Microsoft Entra Domain Services, ¿ok? Ni tampoco podemos utilizar ni tener ningún tipo de nivel administrativo que permita tener esos superpoderes en lo que es el dominio gestionado por Microsoft Entra Domain Services. Son aspectos que representan diferencias importantes aún con lo que viene siendo Active Directory Domain Services, que es lo que medimos nosotros administrando en nuestra plataforma o en nuestras sedes locales. ¿De acuerdo? Ahora, en estos ambientes, con esta plataforma novedosa de Microsoft Entra Domain Services, nosotros podemos permitirles entonces ahora que los usuarios puedan autenticarse en ese dominio asociado, ¿verdad? Con aplicaciones que necesiten manejar el protocolo, por ejemplo, en NTLM o Kerberos. Entonces, que no son compatibles con Microsoft Entra Domain Services sí se puede hacer. ¿Eh? Cuando se configuran bien las contraseñas o lo que es el almacenamiento de las contraseñas, ese hash, ¿verdad? Se va a almacenar, ¿verdad? En esa plataforma de Microsoft Entra Domain Services. Ahora, una vez que usted crea unas credenciales que se sincronizan hacia la nube, usted no puede cambiarlas directamente en la nube, sino que solamente de vía sincronización. ¿De acuerdo? Y el proceso de gestión de esa identidad, de esas contraseñas, es distinto a las cuentas de usuario que se crean solamente en la nube, esas cuentas de usuario nativas. Es decir, cuando yo tengo una plataforma híbrida y voy a crear un usuario, yo puedo crear mi directorio activo, Domain Services o en Active Directory Domain Services, y eso se sincroniza en la nube. O la otra que yo vaya directamente a Microsoft Entra y cree una cuenta de usuario. Esa cuenta de usuario tiene sus credenciales grabadas de una forma distinta que residen solamente en la nube. ¿De acuerdo? Entonces,
antes de que puedan utilizar Microsoft Entra, ellos deben cambiar su contraseña dentro de la plataforma para que entonces quede preparado de la forma adecuada para que se sincronice. Y el último tema que vamos a tocar el día de hoy es un poco más pegado hacia el lado on-premises, pero también apuntando hacia la nube. Y básicamente tiene que ver con el despliegue de controladores de dominio, que son los mismos controladores de dominio que utilizamos on-premises, es decir, los mismos que utilizamos en nuestras sedes físicas, ya sean servidores físicos o virtuales. En este caso, yo puedo implementar un servidor virtual directamente en Azure. ¿Por qué yo haría eso? Bueno, puede ser que yo dentro de las cargas de trabajo que he migrado hacia Azure tenga algunas aplicaciones, algunos servicios que requieran la interacción con Active Directory y Domain Services en la misma red. Entonces, para no emplear ese ancho de banda, para no tener distancia en la comunicación de estas aplicaciones con un control de dominio, también puede ser para ampliar mi disponibilidad. Bueno, mira, hay una situación grave que me afecta mi sede física, un daño por agua, un incendio, un robo, un apagón sostenido en el tiempo, etcétera. Nada que no conozcamos. Entonces, cuando yo despliego un controlador de dominio en la nube, en Azure, entonces ya queda protegido por toda la infraestructura de Azure. Entonces, si yo tengo mi servidor, mi ERP, pues, de lo que tiene que ver con la gestión empresarial, financiera de la organización, en Azure, y tengo un control de dominio en Azure, y tengo todos los elementos necesarios en Azure, a la hora de un evento catastrófico que afecte todos mis centros de datos locales, esas aplicaciones aún van a estar operativas porque tengo todo lo necesario en Azure, incluyendo un control de dominio. Entonces, eso también se puede hacer. Yo puedo tener controles de dominio que estén accesibles desde mi oficina, desde mi sede física, desde Azure, es decir, por medio de una comunicación de red, de una VPN, ¿verdad? Sin ningún problema, entre mi sede y Azure, o también puedo tener entonces ese control de dominio desplegado directamente con una máquina virtual en Azure. Eso también, que es lo que estamos hablando, se puede implementar sin mayor dificultad. Sin embargo, es importante algunas consideraciones especiales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay algunas recomendaciones de red, ¿no? También hay algunas recomendaciones, algunas consideraciones que tienen que ver con la conectividad intersite, también con los sites, también con las relaciones de confianza. Vamos a ir comentando algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, si yo implemento un control de dominio, yo necesito tener una conectividad confiable, constante entre ese control de dominio y los usuarios que van a emplearlo y los otros controladores de dominio, porque los controladores de dominio deben pasar por un proceso constante de replicación. Como van a estar físicamente en una red diferente, aunque haya conectividad, eso implica que yo debería crear un site de directorio activo asociado a esa implementación en Azure. Y ese site implica que la replicación entre los controles de dominio en ese site, es decir, en Azure, y el resto de los controles de dominio de la organización, se van a dar por medio de unas reglas y unas configuraciones que yo normalmente hago utilizando la consola de Azure, de Active Directory, Sites and Services. Entonces creo ahí mis sites, creo mis site links bridges, sí, todos los elementos para que esa replicación sea sana y ocurra bajo los parámetros que yo diseño. También, si ese control de dominio va a tener interacción con otros dominios o con otros bosques, debo tener, por supuesto, las relaciones de confianza adecuadamente configuradas. Podría ser inclusive que ese control de dominio sea un control de dominio de solo lectura, que llamamos un RODC, un Read Only Domain Controller. También podría ser que en ese control de dominio, como es el que voy a tener mejor protegido, que voy a tener con respaldos diarios en Azure, etc., puedo entonces darle algunos roles de esos maestros de operaciones. Esos maestros de operaciones son 5, ¿no? Lo que es el esquema master, domain naming master, el PDC emulator, el infrastructure master y el read master. Puede ser que yo en ese control de dominio, que es el que tengo más seguro, bueno, le pongo esos roles, por ejemplo. También consideraciones de disponibilidad.
porque las máquinas virtuales en Azure están mejor protegidas e inclusive yo puedo agregarle elementos adicionales de disponibilidad que mejoran, ¿verdad? En lo que es el tiempo en línea. También debo tomar en cuenta entonces las consideraciones de respaldo. En Azure yo puedo crear mi respaldo bajo los parámetros que yo desee y la verdad es que es bastante sencillo de implementar, así que vale la pena. Y por supuesto, yo debo tomar en cuenta todas las ventajas, tanto de gestión de esos controles de dominio en Azure como de monitorización, que son los que tenemos disponibles en Azure. Bueno, jóvenes, hasta aquí esta clase de ejemplo de lo que sería una clase relacionada con el área de infraestructura. Así que en este momento ya quedamos atentos, abiertos a cualquier duda que deseen plantear. Así que somos todos oídos, o somos todos oídos. A ver, alguna opinión, alguna duda, alguna inquietud, si les llamó la atención, si les pareció interesante o algo que les pareció de mayor utilidad. Una pregunta. Todo esto es con Windows Server 2025, lo que tú estabas hablando. Sí, lo que conversamos es más o menos común, bueno, no más o menos, es totalmente común, está disponible en todos los sistemas operativos que están vigentes en este momento, es decir, desde Windows Server 2016 hasta Windows Server 2025, sin ningún problema. Si cualquiera de esas versiones de Windows Server tienen completa interacción con Microsoft Entra, en la misma forma que describimos. Por eso es que en estas láminas nos hacen diferencia en cuanto a la versión de Windows Server. Ok. Muy bien, una pregunta interesante, ¿no? Porque podría ser que a partir de una cierta versión es cuando ya existe esa compatibilidad, y la verdad es que es compatible desde versiones anteriores. Pero no vale la pena mencionar las más viejas porque es importante siempre tener en cuenta que debemos trabajar con aquellas que aún están siendo soportadas y el caso es entonces Windows Server 2016, 2019, 2022 y 2025 ahora. ¿Alguna otra duda? Adelante, Giancarlo. Sí, yo tengo un cliente que nosotros implementamos un ambiente con Azure y conectamos los equipos de los usuarios de ese cliente, pero directamente con su cuenta, o sea, creamos los usuarios directamente en En Microsoft Entra. en Microsoft Entra, ok. Pero también tenemos las cuentas con Microsoft O365 y así estamos trabajando. No tenemos ningún servidor local. Sí. Bueno, Entonces, mira, de todas esa cuenta, ajá, ajá, de todas las opciones que tú dijiste, o sea, en la parte híbrida, en qué situación estaría ese cliente? Porque estaba tratando de verlo para ver cómo lo estamos haciendo con ese cliente de nosotros, pero mira lo que hacemos. Tenemos Windows 11 en una máquina y lo conectamos directamente a Azure con su cuenta ya de O365. Y ya esa máquina entonces se conecta directamente a la nube y podemos trabajar y podemos hacer cambios de clave y todo. Pero de todas las opciones que me diste, no entiendo cuál sería la opción sí. que estamos ¿Cuántos usuarios existen en esa organización? Son como 50 usuarios. Sí, Y bueno, mira, ahorita con 50. lo estoy viendo aquí en el portal y Ujú. son 55 usuarios y 235 máquinas, pero hay máquinas que ya están descontinuadas, pues, o Sí, sea, claro. que quedaron Bueno, ahí. fíjate, Giancarlo, por lo que tú describes, ustedes no están utilizando Active Directory y Domain Services, que me llama la Ok. atención por la cantidad de usuarios, ¿no? Son varios. Con esa cantidad de usuarios, a ustedes se les facilitaría un poco la gestión administrativa localmente,
utilizando Active Directory Domain Services porque te permite, por ejemplo, tener un mayor control de todas las estaciones de trabajo, hacer un mejor aprovisionamiento de carpetas compartidas, de acceso a impresoras, de configuración de todos los escritorios por medio de políticas de grupo, Claro, de tener una gestión de identidad más robusta, centralizada, con facilidades para la gestión de la seguridad y del acceso. Y en ese caso podrías entonces integrar ese sistema de identidad local con la nube. En este momento tú no tienes una necesidad de integración porque no tienes controles locales, sino que todos los accesos que ustedes están manejando están orientados a recursos que solamente están en la nube. Entonces, en este momento, todo su sistema de identidad está basado en Microsoft Entra. Y te comento que las cuentas de usuario en Azure son las mismas que utilizas en Microsoft 365. Es decir, tanto Microsoft 365 como Microsoft Azure utilizan el sistema de identidad basado en Microsoft Entra, ¿no? Entonces, en este momento, no estás integrando dos sistemas porque tienes un solo sistema de identidad, que es válido, ¿no? Pero quizá ya por esa cantidad de usuarios te podría ayudar para lo que es la gestión de recursos en cada una de esas sedes o en la sede del cliente que te apoyaras en Active Directory y Domain Services. Que incluso podrías, si tú tienes una VPN establecida entre un UTM, por ejemplo, un Fortinet en esa sede y Azure en la nube, y si el ancho de banda es suficiente, ese control de dominio inclusive podrías tenerlo en la nube. No necesariamente tiene que ser local, ¿no? Aunque claro. facilita las cosas que sea local, bueno, porque si se cae el internet, si el ancho de banda no es suficiente, si la velocidad, la latencia es un poco alta, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, pero siempre, mira lo que nos pasó, porque después de la pandemia, la gerencia se dio cuenta que podía trabajar remoto con una empresa de producción sí, una empresa de producción farmacéutica. ujú, Entonces, esa sede la cerraron completamente y ahora están como con un outsourcing en una oficina. Entonces, ya ahí solo utilizamos los recursos de eso que estamos alquilando, pues. Y ahí se claro, trabaja remotamente y como me dijo el dueño, mira, me estoy ahorrando un dineral ahora porque no tengo mm, que pagar ni oficina, ni comprar papel claro, toalé, ni pagué el internet, ni arreglé el aire acondicionado, nada. Y él lo que claro, hace es pagar su mensualidad y se trabaja. claro, claro. Entonces, yo ahí sí no podría colocar un servidor como me dice, sino tendría que Sí, ser sí. la No, nube. pero te comento, si los usuarios están muy distribuidos, Sí, está inclusive está, en Venezuela, está en toda Venezuela y hay unos afuera también, pero sí, bueno, ahí tú puedes emplear los recursos de identidad en la nube y quizás sea suficiente. Porque en la nube se va un poquito más del alcance de esta sesión, pero también tienes herramientas para gestionar los equipos, para cuidar la confidencialidad de los datos, para regular algunos aspectos de lo que es la administración de cada uno de sus dispositivos móviles, inclusive teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Entonces, teléfonos móviles, es una redundancia, pues, dispositivos móviles, incluyendo ujú. tabletas y teléfonos de smartphones o tabletas, ¿no? Entonces, Microsoft en la nube te ofrece recursos para eso. Y por lo que tú me estás escribiendo, sí, la verdad es que pareciera que como los usuarios están todos distribuidos, quizá no sea necesario servidores locales, ¿no? Sobre todo que ni siquiera tienen una sede propia. Están utilizando están usando un coworking, pues unas oficinas. Ujú. Así es. Me parece bien. Muy bien, Giancarlo. Si no, las plataformas deben ser tan sencillas como puedan ser. Entonces, si no existe la necesidad de integrar, porque resulta que nada más tiene recursos en la nube, me parece bien. También es válido. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Dilmer, Argeni, Isabela. ¿Listo? Una pregunta, las últimas versiones de Windows entiendo que ya soportan contenedores. Sí, Eh, Esto ya lo soporta de manera simultánea, máquinas virtuales con Hyper-V y contenedores tipo Docker. sí, sí. En las últimas versiones soportadas, desde Windows Server 2016 hasta Windows Server 2025, Hyper-V es compatible tanto para el manejo de máquinas virtuales
como de contenedores. Entonces ahí también, pues, de hecho, en los cursos que más estamos dando que se relacionan con Windows Server son, como lo mencionó Aaron, son el curso AZ800 y AZ801. En estos cursos se pasan por todas las principales funcionalidades de Windows Server, incluyendo todo el tema de virtualización. En el curso AZ801, que de paso también pues, tiene que ver con el empleo de contenedores y de Dockers. ¿Eh? Ok, AZ800 y AZ801, ¿no? Sí, sí, Ok. así es. Carlos, importante también comentar que este contenido también se suma el AZ900, que sería Ujú. fundamentos de Azure, y el AZ104, que es administración de server en nube. Entonces, fíjense que toda la ruta de certificación Microsoft va orientada actualmente justamente a Azure, por lo cual cuando ustedes se entrenan en Lurtec, bueno, vieron solamente una fotografía de lo que es nuestro tipo de clases, pues obviamente esto se le suma laboratorios de Streamlabs, que son laboratorios en la nube, por los cuales ustedes tienen acceso durante 180 días, es decir, 6 meses para que ustedes puedan solamente con acceso a Internet tener sus máquinas y hacer todos sus laboratorios sin ningún problema. También incluyen estos laboratorios el manual, como bien lo ven, es un inglés técnico el que utilizamos pues a diario. Esto permite que, por supuesto, interactúen mucho más con las herramientas. Para nosotros también es idóneo que por lo menos ustedes hayan estado hasta el 2016, Server 2016. Aquellos que, bueno, están con un par de versiones bajas, bueno, los vamos orientando en el área de fundamentos. Y bueno, aprovecho de decirles que mil disculpas por el, el perro, pero bueno, estamos en casa, estamos en horario nocturno. Entonces, fíjense, esta ruta de certificación, como bien les comentaba, también se complementa con el área de seguridad, que sería el SC900 y el AZ500. Así que pueden tomar las dos rutas de certificación, ya sea como administrador en Azure, en híbrido o el área de seguridad con Fundamentals. Así que tienen una excelente opción de educación. En total son aproximadamente 3 a 4 exámenes internacionales para que puedan estar 100% actualizados. Y recuerden que cada uno de estos exámenes tiene un valor aproximado de $100. Estos $100 son adicional a lo que es el área de formación. En cada uno de los módulos nosotros los vamos a preparar para que tengan escenarios lo más parecidos posibles al examen de certificación. Se les da los tips de certificación y al culminar tienen ustedes entonces todo el despliegue de las plataformas de Pearson y de Microsoft. Así que es una... Pero yo perdí el audio, Aaron, ¿o los demás pueden escuchar o no? No, No, a ti sí, pero a Aaron no. Ah, Ok, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. sí, nuevamente. Excelente, qué bueno, gracias allí por el apunte. Bueno, sí, les decía entonces que el retorno de inversión, tanto en tiempo como en dinero, de verdad que es casi que inmediato, entendiendo que cada vez las organizaciones solicitan a mayor talento certificado versus que el titulado. En Lurtec siempre apostamos, por supuesto, a que ustedes cubran las dos rutas, pero la realidad mundial, bueno, va orientando más a que puedan ustedes certificarse desde la marca. Así que nada, el día de mañana les vamos a estar enviando lo que es el brochure de la carrera de servidores. Esta carrera va a ser en horario sabatino de 9 de la mañana a 4 de la tarde y permiten que ustedes tengan sesiones en vivo, pero también clases grabadas. De esa manera, si tuvieron algún problema con internet o simplemente no pudieron ingresar al salón, bueno, entonces tengan un repositorio audiovisual igual por 6 meses para que puedan ir repasando. Así que, bueno, por la noche de hoy, muchísimas gracias a todos por sumarse como siempre a nuestros entrenamientos. Gracias, Carlos,
por apoyar, por sumar, por multiplicar a la comunidad TI. Y bueno, el éxito depende de ustedes. Así que espero tengan una feliz noche todos. Bueno, feliz noche. Muchas Muchas gracias. gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Carlos, Aarón. Gracias. Hasta Feliz noche. luego. Buenas Gracias noches. a todos. Buen descanso.